A 48 horas de que la Asamblea Regional decida el futuro de miles de agricultores, hablamos hoy con un hombre que sabe lo que es trabajar la tierra y pelear por una gota de agua. Agricultor de 50 años, vecino de Abarán, comprometido con la Unión de Pequeños Agricultores, ahora ve cómo se añade un problema medioambiental: la contaminación del Mar Menor a un sector, el agrícola, que tira de nuestra economía capeando todo tipo de dificultades. Hoy visita el plato de Trivium el secretario de Agricultura y Agua de UPA, Antonio Moreno. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches. La Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Mar Menor está a las puertas de la Asamblea Regional. La cuenta atrás ha comenzado para regantes, exportadores, productores, sindicatos agrarios que intentan frenar una norma que consideran que perjudica al sector y que no resuelve los problemas que tiene el Mar Menor. Ese será el tema que vamos a abordar esta noche en nuestro programa, pero antes saludo como siempre a mis compañeras. María Eugenia Lozano, buenas noches. Tania Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y ahora sí le damos la bienvenida al que va a ser nuestro invitado de esta noche, Antonio Moreno, secretario de Agricultura y Agua de UPA. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Arrancábamos el año, lo hemos hablado antes de empezar el programa, arrancábamos el año con la aprobación por parte de la oposición en la Asamblea Regional de esas enmiendas más restrictivas a la ley que se había puesto en marcha del Mar Menor. En principio ustedes han mantenido reuniones tanto con el Partido Socialista como con Ciudadanos como con Podemos para intentar suavizar esa ley que va el jueves a la Asamblea, pero parece ser que finalmente no ha sido así. Hoy los dos partidos de la oposición mayoritarios han dicho que no van a ceder a las presiones y que la ley va tal cual. ¿Se sienten ustedes defraudados después de tantas reuniones y tantos encuentros? Siempre se siente un poquillo defraudado cuando después de muchísimos días de trabajo, incluso meses de trabajo anteriormente, al final ves que no acabas de como mínimo de hacerle ver a los políticos cuál es la realidad de lo que estamos viviendo y cuáles realmente las necesidades que tiene la agricultura o aquellas responsabilidades que tiene que asumir la agricultura para, desde luego, ser totalmente consecuente con la recuperación del Mar Menor. Pero tenemos esperanza de que todavía nos quedan 48 horas por delante en las cuales yo creo que se va a dar un contacto más y tenemos esperanza de que al final seamos capaces de reconducir esta situación que viene de una ley que era un sinsentido, que no tenía realmente una vocación técnica a la hora de realmente salir y dar a luz y de proyectarse en la sociedad y en la agricultura, y que al final pues se ve empeorada con unas enmiendas que todavía agudizan más lo que la ley había hecho mal, ¿no? Por lo tanto, todavía con esperanza de que se le pueda dar un poquillo la vuelta a esto y que seamos capaces de aplicar un poquillo de sensatez y de sentido común a esta situación. ¿Qué cambios habían negociado con el PSOE sobre esa ley inicial? Vamos a ver, los cambios que nosotros pedíamos eran la retirada de algunas de las enmiendas que se estaban haciendo, que tienen un corte totalmente ecologista, dígase de paso, donde además yo creo que había un malestar importante por parte de los ecologistas en general, de los grupos ecologistas, de los vecinos, porque no se les había tenido en consideración en esta ley cuando la Consejería la negocia con las organizaciones agrarias, y al final yo creo que lo que hacen es meter un poquillo el sentir que ellos tienen, pero claro, el sentir ecologista, dentro de que tiene para nosotros la ecología tiene un carácter importantísimo dentro de lo que puede ser nuestra forma de funcionar, tiene unos intereses muy particulares que no siempre van acordes con lo que puede ser los intereses de la agricultura. Y luego otra cuestión más. A veces por llamarlo de alguna manera, esa fijación que se tiene hacia la agricultura por parte de los ecologistas les ciega de alguna manera a ver la realidad de lo que se está haciendo y a entender, por ejemplo, de que desde la agricultura estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias, pero que sean realmente efectivas para recuperar el Mar Menor, pero que no se pueden hacer las cosas de forma dogmática, porque al final quedamos bien ante la sociedad y en este momento vende muy bien aquello de que hay que recuperar el Mar Menor y los agricultores son los culpables, cuando al final, si tomando esas medidas no somos capaces de recuperar el Mar Menor, no somos capaces de dar la solución, no vamos a arreglar nada. Por lo tanto, nosotros que entendemos que tienen un corte muy, en este caso, muy de perfil ecologista por parte de los vecinos y que realmente falta muchísimo rigor técnico a la hora de aplicarlas.
Sin embargo, bueno, el portavoz de Ciudadanos ha sido muy gráfico en sus declaraciones. Él ha dicho, Miguel Sánchez, que lo que no van a hacer va a ser bajarse los pantalones ante la presión, lo que él llama la presión de la agricultura. ¿Qué le parecen esas declaraciones de hoy mismo? ¿Es el enfoque que hay que tratar Yo voy a tratar de ser muy prudente. Porque sinceramente, yo creo que esto está llegando a un punto donde realmente crispa, ¿no? Y crispa para un lado, crispa para el otro, ¿no? Nosotros no estamos presionando para nada a los grupos políticos. Nosotros les hemos transmitido a los grupos políticos, y en este caso con el responsable, también con el portavoz de Ciudadanos también, que por cierto no hemos estado hablando con el portavoz, hemos estado hablando con la persona responsable del área. Y sinceramente nosotros no hemos presionado a los políticos, hemos tratado de hacerle ver cuál es la situación. Y luego, dentro de un derecho que tenemos fundamental, que es el derecho a la manifestación y a la huelga y al pataleo, que es lo poquito que nos queda, pues tenemos convocado en este momento una movilización, una concentración en frente de la Asamblea Regional para decirle, no a Ciudadanos y al PSOE y a Podemos, para decirle a Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP, que la ley que hay no sirve y que las enmiendas son peores todavía, y que por lo tanto lo que hay que hacer es tomar responsabilidad y plantear una ley integral del Mar Menor que sea capaz de, con rigor técnico, afrontar todos los retos y todas las necesidades que tiene que tener para solucionar el tema del Mar Menor. Y todas aquellas acciones que tiene que tomar cada sector. El agrícola tendrá que tomar una serie de acciones y estamos dispuestos a asumirlas, pero con rigor técnico. Las que tengan que tomar, evidentemente, por poner ejemplos, el tema de la minería, los arrastres de minería que siguen bajando al Mar Menor, habrá que tomarlos. Aquellos que tengan desde los propios ayuntamientos, a través de las propias redes de alcantarillado, que tengan alguna influencia en el Mar Menor, habrá que tomarlo. Lo que sea la navegación a motor habrá que analizarla en una laguna salada. Habrá que analizar todo en un conjunto total y absoluto, ¿no? Y una vez que se tenga ese análisis total es cuando realmente se van a tomar las medidas correctas en todos los ámbitos para solucionar. Pero tomar medidas solamente en un sector no va a solucionar el problema. Y desde luego, volviendo a lo que estamos, no hemos presionado para nada ni a Ciudadanos ni a nadie. Si quieren mantenerse en una postura, tendrán que asumir las consecuencias. La pasada semana ustedes mantenían una reunión con el Partido Socialista y después de una larga reunión, nos consta, sí que llegaron a una especie de acuerdo en el que el Partido Socialista se comprometía a suavizar o a revisar ciertas de las enmiendas que ustedes consideraban que eran abusivas y que podían poner en riesgo el sector. ¿Qué ha pasado para ese cambio de discurso? Sinceramente, yo no creo que haya un cambio de discurso. No he tenido oportunidad esta mañana de hablar con ellos. También tenemos pendiente una conversación, igual que tenemos pendiente conversaciones con el resto de grupos. Y yo lo que creo es que ahora mismo es que muchas veces cuando se quiere informar y no se informa de forma correcta, se están generando falsas expectativas. O sea, no había ningún tipo de acuerdo. Lo que sí había es que por parte del sector se le había planteado al Partido Socialista en qué no estábamos de acuerdo y por qué técnicamente entendíamos que no era factible o era perjudicial y no solucionaba el problema. Y el Partido Socialista se había comprometido a analizar esa situación. Había temas que entendían que no tenían que moverse y otros temas en los cuales entendían que sí que tenían facilidad de moverse y que de hecho se comprometieron a que lo iban a ver también con el resto de grupos. Esa reunión no se ha dado con el resto de grupos y esa comisión que iban a tratar de convocar en el Pleno parece ser que se da mañana por la mañana. Sí, en el Pleno, no, en la está, Asamblea. Está prevista para mañana. Está prevista para mañana. Entonces no sabemos lo que va a salir, pero evidentemente nosotros lo que tratamos de hacerle ver al Partido Socialista la pasada semana era que una medida que puede ser factible, necesaria y eficaz en la zona 1, en una zona a menos de 1 kilómetro del Mar Menor, o en zonas, por ejemplo, como hablábamos, en las zonas de la vertiente de Carblanque al Mar Menor, Mar de Cristal, etcétera, tienen un sentido y estamos dispuestos a hacerlas, desde implantación de setos, desde cambiar la curva de nivel a la hora de hacer la labranza, desde analizar muy bien cómo se está haciendo todo el tema del agua. Tiene sentido, pero que en una zona 2 o en una zona 3 con un desnivel de 0,2-0,3% no tiene el más mínimo sentido. O sea, no va a tener ningún tipo de efecto y sí un coste. Eso es lo que hemos tratado de hacerle ver. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tema que parece ser que es el tema de los nitratos, porque claro, al final estos son palabras que van sonando a la sociedad que muchas veces a nosotros nos cuesta mucho saber cómo funcionan, porque incluso como profesionales del sector, pues imagínense cuando esto llega a la sociedad que realmente desconoce este mundillo. Estamos hablando del tipo de abonado. Es que hay que utilizar un tipo de abonado de liberación lenta y tal. Estamos totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Y vamos a partir de una base, porque dicen que lo que queremos es ahorrarnos dinero. No es cierto. Los abonos que nosotros estamos utilizando en este momento, los abonos nitrificantes de alimento que estamos utilizando en este momento, implantados muchísimos de ellos por los sistemas de calidad que tenemos en este momento, son abonos que valen muy caros. Estamos hablando, por ejemplo, de 1,10, 1,15 euros por kilo de abono. ¿Qué características tiene? Son unos abonos de rápida asimilación por parte de la planta y con una base amoniacal.
Esto significa que durante unas horas el abono está ahí, la planta va absorbiendo ese abono, ese nitrato, y llega un momento en el cual ya no tiene capacidad para absorber más abono, el abono se pasa a lo que es base amoníaca y se evapora, no permanece en el suelo. Ellos nos están diciendo que utilicemos unos abonos de liberación lenta. Bien, yo digo ya por raciocinio, ¿no? por entendimiento de razón. Cuando tú pones un abono que está mucho tiempo en el suelo y que tiene una liberación lenta y pasa muchísimas horas o muchísimos días en el suelo, si hay una lluvia fuerte o un exceso de riego, que ahora no se da exceso de riego porque no hay agua, pero si hay una lluvia fuerte, tiene muchas más posibilidades de filtrarse. Por ejemplo, está hablando de agricultura ecológica. Señores, no engañemos a la sociedad. Hay muchísimos informes técnicos en este momento que dentro de que la agricultura ecológica es una agricultura sensacional, fantástica, pero a nivel de nitratos no es la más aconsejable. Porque la única forma que tienes de abonar en una agricultura ecológica es metiendo un fondo de abonado de estiércol. El estiércol permanece hasta 2 años en el suelo y tienes que ir metiendo sucesivas capas de estiércol para que la planta tenga alimento, ya que no le puedes meter a base de algún tipo de abonado químico, como puede ser en este caso, de nitratos, no se lo pueden meter, están prohibidos los abonos en la agricultura ecológica. Por lo tanto, estaríamos masificando el suelo de estiércol y masificando de un producto una materia orgánica que tiene una cantidad de nitratos importante y que cada vez que llueva va a percolar y va a pasar al subsuelo. Eso es lo que tratamos de explicarle el otro día precisamente al Partido Socialista, que no estamos en contra, si lo que pasa es que vamos a aplicar cuestiones que tengan un sentido común y que al final realmente sean positivas para el Mar Menor. Para nosotros es más interesante, menos interesante. Primero, hay temas que no los podemos obviar. O sea, por ejemplo, hay un abono que nosotros utilizamos que es el nitrato cálcico. El calcio tiene un efecto de bloqueo sobre las sales. Hay que tener en consideración que en este momento estamos gastando agua entre 4 y 5 microsiemens de conductividad. O sea, estamos hablando de aguas muy salinas. O utilizamos algo el calcio, tenemos la posibilidad de utilizar el calcio, o no podemos bloquear las sales y nuestros cultivos desaparecen. Entonces, apliquemos sensatez. Eso es lo que hemos pedido. No hemos dicho, eliminen ustedes toda la... No, o eliminen ustedes lo de la ley. No estamos diciendo eso. Que no se pongan setos, no. Hemos dicho, pónganse setos donde tengan efecto, cámbiese la curva de nivel en labranza donde tengan efecto, utilícese el abonado mejor para que se pueda cultivar, pero que tenga menos efecto sobre el suelo, pero evidentemente no lo hagamos porque a alguien se le ha ocurrido o porque alguien dice que sí con un interés muy particular, sino que tómense estudios científicos que realmente demuestren lo que estamos diciendo y aplíquense. Entonces, ¿esta ley no tuvo ese rigor científico o por ser tan urgente lo han sacado sin un aval? Porque algo habrán tenido también que ver y que estudiar, ¿o no? Vamos a ver. ¿O fue la urgencia de sacar...? Por ejemplo, cuando sale esta ley sale desde una dirección general y desde una jefatura de servicio ligada al tema medioambiental. Los técnicos en agricultura de la consejería prácticamente no pudieron opinar. Con eso se lo estoy diciendo todo. Con eso te lo estoy diciendo todo. O sea, vamos a ver, si realmente queremos hacer una ley que tenga un concepto claro de lo que se puede aplicar a una agricultura, tienen que haber técnicos de la Consejería de Agricultura, que son los que nos están asesorando nosotros en la nueva normativa sobre abonados, sobre el tema de los nitratos, son los que elaboran las leyes, son los que nos dicen ha cambiado la formulación de talos abonos, no se pueden utilizar porque llevan no sé qué cloro. O sea, son ellos los que nos asesoran a nosotros. Esos técnicos son los que tenían que haber en aquel momento haber participado. Que nosotros conozcamos, esos no participaron. Participó la parte medioambientalista. ¿Por qué? Porque la presión era medioambiental. Ya. Era de la sociedad a nivel medioambiental, no era de la agricultura. Entonces, claro, ahí es donde está la falta de rigor de esa ley. Pero esta ley pone el foco en la agricultura, al contrario, sí lo pone. Se centra solo y única y exclusivamente, excepto en el preámbulo, que es mucho que antes en el preámbulo hay un poquito de todo, pero el resto, todas las medidas son de agricultura. Y luego, por ejemplo, el problema que tiene la ley es que choca o sea, aplica distintas normas, que algunas de ellas ya existentes, que son normas de rango superior, muchas de ellas directivas europeas, que tienen una aplicación directa y que están desarrolladas a través de otras leyes y me las meten aquí. Y, por ejemplo, meten en un caso el tema del tema de regadíos, meten el tema de salinidad del agua. Que también lo quieren fijar, ¿no? Que haya por encima de un mínimo de 3 microsiemen. Vamos a ver, si tenemos que regar ahora mismo con agua inferior a 3 microsiemen, no podemos regar nada en campo de cultivo. Esas son las cosas que no se saben de la ley. Pero ¿no? Nada del subsuelo. Estamos hablando de entre 5 o 6 microsiemen por centímetro. Son gramos de nitratos por litro. Ahora mismo tiene 6. Ahora mismo el suelo está entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Pero es que estamos utilizando ahora mismo una cantidad de agua muy importante también del agua aguas depuradas, que son aguas de calidad, que pasan por unos procesos incluso de rayos ultravioletas, con sistemas terciarios que están muy bien, que se pueden utilizar, totalmente legales, pero ¿qué problema tienen? Son aguas de poblaciones limítrofes con el Mar Menor,
donde hay filtraciones, evidentemente, del propio mar y donde recoge aguas salinas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás depurando el agua también sale con mucha cantidad de sal. Entonces, agua dulce en este momento, a no ser que empezase a bajar agua del trasvase, no hay en aquella zona. Cuando venga agua dulce, según la cantidad que venga y se vaya mezclando, bajará un poco la salinidad, pero no baja hasta el punto de quedarse a cero. Eso es muy complicado. Estar en 3 es lo ideal, pero incluso estar por debajo. Los agricultores no quieren regar con 3 gramos de sal por litro, quieren regar con muchísimo menos. El problema es que en este momento la que tenemos está por encima. ¿No? Y la poquita que hay es esa. Pues si aplicásemos eso no podríamos regar. Tendríamos que dejar de regar todos los cultivos. Entonces, es que hay cuestiones que no tienen sentido común. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se aplique sentido común a lo que se está haciendo, ni más ni menos. Pero uno de los problemas también era la cantidad de pozos que hay ilegales, ¿no? Porque se supone que hay cerca de 900 pozos legales, pero dicen las malas lenguas que hay muchísimos más en el Mar Menor y que esa salmuera que se está arrojando continuamente es en gran medida la culpable de la situación de la laguna. Como ven, esto no lo comparte. Vamos a ver, no. ¿Hay pozos ilegales? Sí, segurísimo. Ahora, el problema de la salinidad, o sea, de este caso de las aguas que se van generando, de las aguas que se van vertiendo a la laguna con nitratos, ¿es de esos pozos ilegales? No, es de todos los pozos que existen en este momento. De otras cosas, porque el agua que se está extrayendo del subsuelo... Sí, pero si hay más pozos ilegales de lo que debería, se está arrojando más de lo que se debería. No, pero es que no se debería arrojar nada. Es que el objetivo tiene que ser vertido cero. Pero para tener un vertido cero tienes que tener unas infraestructuras que son las que aparecían como he dicho antes, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2009 para el presupuesto de 2010, donde aparecía como una obra de interés general los salmonoductos. ¿Qué sentido tenían los salmonoductos? El que todas las desalabradoras se fuesen conectando con ese salmonoducto, conducir, incluso hay una batería de pozos que está justo en la línea de costa, cuyo efecto es, con una serie de tuberías de estas filtrantes, cuyo efecto es recoger las aguas que se van filtrando de la agricultura, extraerlas, bombearlas y no dejarlas entrar al Mar Menor. Eso en este momento está totalmente parado, se ha desmontado y el agua está filtrando directamente del acuífero. De eso no se le dice nada a los ciudadanos. O sea, ¿es bueno que los agricultores saquen agua? ¿Y qué pasó para que se quedara en el olvido? Simplemente ha pasado porque no hubo entendimiento en distintas administradoras. La administración del Estado... muy pocos metros, ¿no?, para terminarlo, claro, para unir. Faltaba muy poco y luego había que hacer una conducción para llevar hasta la desaladora del Mojón, que es donde se iba a concentrar todo para mandar al Mar Mayor. ¿Qué ocurrió? Que en un momento dado la administración regional de un color político y la administración nacional del otro color político, pues a pasar de salir publicado, no se entienden. Como no se entienden, no se ejecuta. Y los agricultores ahí en medio. O sea, ¿qué es lo que se tenía que haber hecho en aquel momento? Pues evidentemente recoger todas esas aguas de todos esos pozos legales, y si hay pozos ilegales, que se cierren, no hay ningún problema. El problema es que si se quitan los pozos ilegales y dejan de verter, si no se soluciona el problema de los legales, tampoco se va a solucionar. O sea, hay que hacer esa infraestructura, que la estamos pidiendo más de 2 años, directamente ya en las movidas que estamos teniendo, desde las movilizaciones que tuvimos en verano, va a ser ya 2 años, y casi 11, 12 años directamente a la Administración, a la Confederación Hidrográfica del Segura. Hasta 3 presidentes distintos, la UPA le ha pedido que ese tema se ejecutase. Y no había ningún tipo de respuesta. O sea, y ahora la respuesta ha sido una denuncia, una carta que manda la consejera de Agricultura, que manda a Confederación, Confederación inmediatamente actúa porque hay unos vertidos ilegales, porque la responsabilidad en los vertidos es de Medio Ambiente, Consejería en aquel momento de Agricultura, y Confederación actúa y empieza a eliminar esos salmonoductos. ¿Y qué hemos solucionado? Nada. No se saca agua de su suelo, la que se saca salada, los pocos vertidos que pueden haber son realmente con nitratos, y al final lo que estamos consiguiendo es que, como no se extrae el agua, el nivel freático ha subido de ese acuífero, porque tiene una recarga importante. Los acuíferos de la región de Murcia están todos sobreexplotados prácticamente, casi todos, pero tienen 2 tipos de sobreexplotación distinta. Uno es cualitativa y otro es cuantitativa. Los cuantitativos son sobre todo los que están de media región para arriba, son los que les falta agua, tienen las aguas en buenas condiciones, pero les falta mucha agua y son los que hay que recuperar. Cualitativa está sobre todo en la zona del Valle de Guadalentín y en el Mar Menor. ¿Esto qué quiere decir? Que el acuífero tiene mucha agua, pero tiene un problema de calidad por el tema de los nitratos. Por lo tanto, ese hay que gestionarlo de manera distinta al otro. ¿Cómo se gestiona ese acuífero? Pues hay que tratar de mantener un nivel freático bajo, extrayendo agua y utilizándola para que no pueda entrar por decantación al Mar Menor, y luego tratar los residuos que se puedan generar precisamente y que tratando de que no lleguen al Mar Menor. Pues no se está haciendo nada a ese respecto. O sea, ¿dónde está la responsabilidad esa que hay a gritos en la sociedad pidiendo de los vecinos? Oye, usted, si le está entrando el agua por debajo de las casas al Mar Menor, ¿alguien se va para pensar eso? Pues eso lo estamos pidiendo, no se está haciendo nada. Es una pelea que tenemos ahora mismo con la directora general del agua en el Ministerio, se lo hemos transmitido a la ministra, se le ha transmitido, parece ser, por el presidente del propio Rajoy, y aquí al presidente de Confederación se lo hemos dicho 200 veces e incluso nos hemos encerrado en Confederación. La respuesta todavía es que ahora mismo estamos en el estudio
Estamos, como yo digo, estamos en la parálisis del análisis, pero de ahí no nos movemos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si hay pozos ilegales, ciérrense. Si nosotros nunca vamos a decir que tengan que haber cuestiones ilegales. La Confederación, ¿no? La Confederación que tiene que actuar. Y si hay regadíos ilegales, ciérrense, amojórense y déjense de secano. A nosotros no nos interesa como agricultores, y sobre todo al colectivo que nosotros representamos como UPA, que son agricultores pequeños y medianos, que son agricultura familiar, vinculada al territorio, a la población y al medio, que no tienen capacidad de desplazar sus cultivos, no nos interesa que eso ocurra. Porque cuanto más amplio el regadío, con menos agua, al final a menos tocamos. O sea, el crecimiento del regadío es perjudicial para todo el mundo. Por lo tanto, si existen esos regadíos ilegales, lo que tiene que hacer Confederación es actuar de oficio, inmediatamente precintarles los pozos, precintarles y dejarlos de secano. Pero lo que no se puede es generalizar, que es lo que se hace. Cuando se habla de regadíos ilegales en las redes sociales, no se dice dónde están, quiénes son y de qué manera. Se habla de 20.000 hectáreas de regadíos ilegales, que dudo mucho que las haya, 20.000 hectáreas, y se habla de regadíos ilegales, que eso al final genera una imagen muy negativa sobre la región de Murcia y sobre nuestro sector. Y cuidado con el tema, que eso no tenga un problema sobre nuestros mercados, que también lo puede tener. Lo que sí es cierto, y en eso todos coincidimos, es en el que el Mar Menor tiene una situación complicada, por así decirlo, por utilizar términos sanitarios, está en la UCI, y sí que es cierto que hay que tomar medidas. Desde el sector agrario, ¿qué medidas proponen ustedes para conseguir mantener la sostenibilidad del Mar Menor, no perjudicarlo, pero que tampoco se perjudique a la agricultura? ¿Cuáles son sus propuestas? Imagino que en alguna de las reuniones que han mantenido con cada uno de los grupos políticos y también con la Administración, les habrán hecho llegar esas propuestas. Claro. ¿Ustedes qué plantean? Bueno, la primera de todas es lo que estábamos comentando hace un momento. Hay que generar una red de salmoneductos. Hay que procurar que esas aguas, ese rechazo de las desaladoras, que en este momento están todas paradas, pero que el agua sigue llevando nitratos, en la que se vaya filtrando directamente por percolación de los cultivos, está yendo al Mar Menor, pues hay que procurar que todo ese tipo de rechazos se recojan en un punto, se lleven a otro punto determinado, que puede ser precisamente la desaladora del Mojón, donde se puede elaborar, que ya hay unas pruebas hechas que están funcionando, una planta desnitrificadora, se desnitrifique ese agua, ese rechazo, y se puede verter con toda la garantía de legalidad al Mar Mayor, donde no va a generar ningún tipo de problema. Ahí estamos evitando de que lo que son las filtraciones de agua con nitratos puedan llegar al Mar Menor. Ya tenemos la primera. La segunda, ¿hay que hacer algún tipo de medida de retención del terreno? Vamos a hacerla. O sea, el tema de los setos. ¿Pero dónde lo tenemos que hacer? Donde el desnivel supere el 2%, de un desnivel donde realmente las aguas puedan correr. Hay un mito. Este tiempo atrás, por ejemplo, decía la gente, decían un grupo de personas, algunos de ellos muy ecologistas, decía, es que cuando vienen las aguas fuertes y tal, los arrastren, los meten... Vamos a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Una de las cuestiones que no se ha abordado en toda la zona del Mar Menor es que las ramblas, que son históricas, que además las ramblas, tú le puedes quitar lo que tú quieras, pero mañana cuando viene, el agua viene con la escritura debajo del brazo, decimos los agricultores, y lo que es suyo lo recupera. Bien, las ramblas no tienen ningún tipo de retención. Hay ramblas que nacen casi en la lama de Murcia, otras nacen en toda la zona de Carrascoy. Una rambla con 50 kilómetros de profundidad, desde donde nace hasta donde se desemboca, 50-55 kilómetros. Con mucha anchura, con mucha capacidad, mucho terreno para recoger agua, entre ellos la montaña, lo que es la Sierra de Carrascoy. Si no se le pone una serie de frenos a lo largo de lo que es el trazado de la rambla para ir frenando las aguas cuando llueve mucho, por mucho que se ponga abajo, no se va a poder frenar. O sea, yo mañana yo pongo un seto pegado en el Mar Menor en una finca, y mañana baja el agua de la rambla con fuerza y coge el seto y me lo mete en medio del Mar Menor. Como ha metido este año parte de las fincas, cabezales de gotero y gomas de gotero. Porque el agua no frena. El agua tienes que frenarla poquito a poco. Una vez que el agua coge mucho volumen y mucha fuerza, tú no la frenas. ¿Qué pasó en las inundaciones de los Alcázares? En la inundación de los Alcázares lo que nosotros conocemos en este momento es que cuando se hizo la autovía se cerró una de las partes que tenía que tener salida por debajo de la autovía, se hizo un muro de retención y lo que hizo es que acumuló mucha agua en la parte de arriba de la autovía. Porque lo que pasó en los Alcázares, lloviendo lo mismo, no pasó en San Javier, no pasó, por ejemplo, en San Pedro del Pinata. ¿Por qué ocurrió ahí? Porque hubo una retención muy importante de agua. Cuando el agua se acumula y sale de golpe, pues lo que hace es que arrastra, lleva una fuerza que arrastra. Pues se llevó para adelante los cultivos, se llevó infraestructuras, se llevó todo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer también? ¿Qué es lo que pedimos los agricultores? Hay que hacer infraestructuras de retención a lo largo de las ramblas, y eso pertenece a Confederación. Y luego, en todas aquellas tierras que tengan un desnivel superior a un determinado porcentaje, puede ser perfectamente el 2%, pues si hay que cambiar la curva de nivel de cultivo, se cambia. ¿Qué si es hay eso que poner... de la curva de nivel de cultivo exactamente? Sí. A ver, por si no, no se van a enterar de... ¿Me van a permitir? Sí, un ejemplo. Este es el campo. Sí. Si el campo está muy plano, el agua cuando llueve no corre. No corre. Pero si el campo está muy inclinado... Las correntías son muy superiores. Bien. Si yo cuando estoy haciendo la labranza la hago en este sentido, directamente al Mar Menor, cuando llueve el agua corre muchísimo. Sí. Si yo por el contrario, cuando hago la labranza la hago en este sentido, cruzado,
voy haciendo pequeños caballones que el agua no corre tanto, se va reteniendo, se va reteniendo. Claro, ¿esto cuándo tiene sentido? Cuando el nivel es importante. Cuando el nivel es bajo es que el agua no va a correr. El agua se empapa. ¿Cuándo corre el agua? Pues cuando tenemos lluvias superiores a 200 litros, como pasó en las últimas lluvias que fueron torrenciales, donde ya da igual donde lo tengas, es agua por todos sitios, ¿no? Pues de eso estamos hablando. Claro, ¿qué pasa? Para hacer un cambio de curva de nivel, si yo ahora mismo estoy regando en este sentido, si tengo un desnivel y tengo que hacerlo, lo haré, no hay ningún problema. Pero yo estoy regando en este sentido, yo todas mis tuberías las tengo metidas por aquí, mi infraestructura, mi cabezal de gotero. Si yo ahora quiero cambiar para regar así, tengo que cambiar todas las tuberías, ponerlas en este lado. Eso supone una inversión importante. ¿Qué decimos? Si esto realmente hay un desnivel que provoca problemas, hágase. No hay ningún problema. Pero si no hay problema, no se haga. Eso tiene que ver con las zonas, ¿no? Con las zonas en las que está la zona 1, la 2 y la 3. Eso le iba a preguntar. Vamos a contarle a los espectadores en qué consisten esas 3 zonas en las que se ha dividido y a qué afecta cada una de ellas, porque si no nos equivocamos, hay 3 zonas en concreto y la zona 1 es la que está más cerca de la laguna. Correcto. Y luego, sucesivamente, las que están más alejadas. Y parece ser que de las medidas que se toman, aplica igual a todas ellas, independientemente de la distancia que tengan o no de la laguna. Exactamente. Correcto. Pues ahí lo que ocurre en la zona 1, sobre todo en la zona que hemos dicho antes, que va por encima de la autovía, por debajo de la autovía ya, de los velones para adelante, y incluso antes de llegar a los velones, toda aquella zona que tiene muchas correntías hacia el Mar Menor, Mar de Cristal, toda aquella zona de allí, esa es la zona 1, junto con todo lo que es 1 kilómetro, sobre todo hasta el límite de la autovía, hasta San Pedro del Pinatar, lindando ya con el Pilar de la Horadada. Todo lo que es de la autovía para abajo es zona 1. Y en algunas zonas sube un poquito para arriba según si hay un poquito más de desnivel. En esa zona donde teníamos que tener el cambio de curva de nivel, donde teníamos que tener los setos. Los setos es que tienen que reservar el 5% de su parcela cada agricultor para plantar allí como una barrera vegetal. Una barrera de 3 metros de ancha, telita. 3 metros de ancha, pero se planta, no hay ningún problema. Ahí entendemos que sí que tiene sentido. Cuidado, tiene sentido si se hace lo que hemos dicho anteriormente, lo de la rambla. Si no, cuando baje la rambla, cogerá el seto y lo meterá al Mar Menor. Ahí estamos totalmente de acuerdo. O sea, hay algunas cuestiones que pueden cambiar, pero nos parece bien, ahí se puede hacer. Luego, hay una zona 2, perdón, en la zona 1 también había una exigencia. No se podía amontonar el estiércol cuando se hacen los abonos de fondo, no se podía mantener más de 72 horas, porque al final es verdad que generaban problemáticas, pero no era un problema ya de escorrentía, sino que era un problema de malas olores y de moscas para los vecinos, con lo cual me parece correctísimo, no hay ningún problema. Pues hoy lo que hay que hacer es exigir, pero ya no hay 72, oye usted, trae usted el estiércol. En verano se tenía esa restricción. Claro, pues oye usted, pues tiene usted que coger inmediatamente que traiga el estiércol, lo coge, lo destiende, lo tritura, lo mezcla con la tierra y ya no hay moscas. Ya no hay moscas. En el momento que se tritura se mezcla con la tierra no hay moscas. O la eliminación de los rastrojos de cultivo. Si tú tienes un campo de melones, si es de lechuga no hay ningún problema. Si es un campo de melones o sandía y quedan melones o sandías pequeños o que están deformadas, cuando se pudren generan moscas. Pues oye usted, elimínese rápidamente porque genera problemas a los vecinos. Ya. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora, en la zona 2 teníamos que controlar un poco todo el tema, posiblemente algún tema de curva de nivel también, ya no había que hacer el tema de los setos. Y el tema de los abonos también se nos aplicaba el tema también del estiércol según a qué distancia. Y en la zona 3 era más bien controlar un poco, si había una zona de nivel ya tenía muchísima menos exigencia. Lo que hacen las enmiendas es aplicar lo que nos han pedido en la zona 1 para las 3 zonas. ¿Y la segunda zona qué lugar comprendería? La segunda zona coge por encima de la autovía una distancia sobre todo hasta lo que era la cota 120, por debajo de Torre Pacheco, es un área también más restringida. Y luego, de ahí para arriba ya, hasta lo que es Carrascoy, bueno, Carrascoy limita con Mazarrón, con Alhama de Murcia, todo el término de Fuente Álamo, y luego con Murcia, directamente ya, a través de las pedanías que tiene ya metidas en la zona de montaña. Toda esa zona ya sería la zona 3. Entonces, lo que nos ha contado que se exigía en la zona 1 se aplicaría igual en la zona 2 y en la zona 3. Claro, eso es lo que no tiene sentido ninguno. Porque poner un seto para frenar la escorrentía a menos de 1 kilómetro del mar tiene sentido. Aunque muchas veces no va a servir para nada, pero vale, tiene sentido, en un momento dado puede funcionar. Sí, pero ponerlo nada más. Pero a 55 kilómetros pegado a la Sierra de Carrasco y a mí que me pongan un seto ahí, ¿eso va a evitar que el agua baje al Mar Menor? ¿Alguien me puede decir científicamente cómo funciona eso? Pero luego además, si el cultivo es de secano, tienes que regar el seto o la barrera vegetal, ¿no? Claro, es que se ha hecho de tal manera que no nos damos cuenta de que toda la zona de Corbera, toda la zona de Fuente Álamo, hay muchísimas zonas de cultivo que son de secano, donde además está prohibido regar. Si yo pongo un seto y lo riego, estoy cometiendo una ilegalidad, no lo puedo regar. Y si no lo riego, no funciona. Un poquito de sentido común, o sea, si es que no hemos dicho que no, es que los agricultores no quieren, no es cierto. Los agricultores queremos, pero queremos aquello que realmente se aplique con sensatez y tenga un efecto sobre el Mar Menor. Esas son las cuestiones que le hemos transmitido a los partidos políticos y le hemos dicho, vamos a hacer estudio del tema abonado. Una de las cuestiones, por ejemplo, hay algo que no se le dice a los agricultores.
Vamos a ver, los agricultores hoy en día estamos trabajando con sistemas de calidad por exportación. Estamos trabajando, sobre todo se utiliza mucho el Global Gap y el Nature Choice, son todos los sistemas de calidad que nos exigen nuestros supermercados. ¿Esto qué supone? Esto no es una marca, una pegatina que te pone, no. Esto supone que tienes que tener una auditoría y una empresa que te va auditando a lo largo de todo el año cómo tú llevas tu cultivo, cuál es el proceso, qué materiales estás utilizando, qué materias activas estás utilizando, qué abonados, la cantidad de abono, todo tiene que estar reflejado en el libro de campo, el libro de fumigaciones. Nos hacen analíticas de suelo, hoja, en todo momento. Y nos están controlando de que en todo momento se eche, porque además tiene un componente medioambiental importantísimo ese tipo de protocolos de calidad. Bueno, pues estamos trabajando ahí. Hoy en día estamos trabajando prácticamente, y hay que seguir buscándolo, en un balance neto de nitrógeno. ¿Qué es un balance neto? Un balance neto es que yo sea capaz de aportar a la planta aquel nitrógeno que necesita, ni más ni menos, para que no quede nada en el suelo. Eso es muy complicado. Bueno, pues se está trabajando en esa línea. Yo les puedo decir algo. Si en algún momento se ha contaminado por nitratos en su suelo, en la agricultura, no es en los últimos 10 años, ni está siendo en este momento, porque nuestros propios protocolos de calidad nos lo impiden. Las prácticas que llevamos a cabo nos impiden que eso ocurra. ¿Alguien se ha parado a pensar eso? Eso lo hemos dicho. Y le hemos dicho, cojan ustedes los protocolos, hablen con las empresas de control de calidad, que al final es certificación de calidad, que son empresas certificadas por el Ministerio y muchas de ellas por la propia Unión Europea, que además nos mandan a sus expertos y nos mandan a sus inspectores, no de aquí, de Reino Unido, de Alemania, de Holanda o de Bélgica, de cualquier país de Europa. Nos puede venir en cualquier momento un inspector de Nature Choice o de Global Gap a hacernos una inspección, a ver cómo llevamos el tema, y mañana este señor se entiende que tiene que, además de evidentemente el control de calidad y las muestras, las analíticas que se hacen a todos los productos que salen alimenticios, o sea, todas las partidas de productos que salen, lechuga, melocotón, lo que salga del campo, con ese sistema de calidad tienen que analizarse para ver que no lleva ningún tipo de residuo de los que están prohibidos. Pues al margen de eso, te puede pedir un análisis de hoja, te puede pedir un análisis de suelo, puede visitar en campo, puede ver cómo tienen las instalaciones, si cumple todos los requisitos. Estamos totalmente controlados y no tenemos ningún problema porque forma parte de aquella cultura que hemos tenido que crear de trabajo para poder exportar, que es nuestro mercado. Por lo tanto, hoy en día estamos trabajando con una cultura de contaminación. No, no es cierto. Y Antonio, hay algunos expertos que dicen que, bueno, igual que hubo una burbuja inmobiliaria, hubo una burbuja agrícola en el campo de Cartagena, o la hay. ¿Usted cree, qué le parece eso? Vamos a ver, yo creo que ha habido algo de algunas empresas, sobre todo, por ejemplo, la zona que hemos dicho anteriormente, que se ha desarrollado, en la zona de los velones, en la zona para allá, era todo lo que es la falda de acceso a lo que era el Parque Natural de Calblanque. Esa zona 1, pues zona 1 de ahí, sobre todo, era una zona que iba si nosotros teníamos entendido, sobre todo vinculada a lo que era desarrollo urbanístico. Sí. Entonces, no se ha hecho el desarrollo urbanístico y al final se ha plantado agricultura. Pero eso en el contexto real de la región que supone. Porque se nos acusa muchas veces desde fuera, y a veces yo entiendo que desde fuera se nos den palos porque es que entre nosotros mismos no nos aclaramos. Se nos acusa de que se ha crecido el regadío. No es cierto, se ha crecido algo el regadío, pero cuando se ha crecido algo. Hay que tener en consideración que nosotros, precisamente, un tema de los que sí se ha hecho bien en esta región, de los que podemos alardear, en otros temas no, evidentemente, pero en este sí, es el tema de la depuración. Nosotros tenemos una reutilización, estamos en un 98% de reutilización. Los agricultores estamos reutilizando en este momento casi 100 hectómetros cúbicos de agua, que son aguas residuales, aguas de las poblaciones, que después de depuradas y tratadas, las volvemos a utilizar. Es un recurso más que tenemos y que al final ha venido pues, en alguna zona para ampliar un poco el regadío. Yo personalmente creo que nunca se debiera haber ampliado y que precisamente esas dotaciones tienen que haber venido a paliar el déficit hídrico. Pero la ley estaba como estaba y algo se ha crecido. Pero es realmente insignificante. Podemos estar hablando en toda la región de un 5 o un 6% de forma legal. Digo de forma legal, si es ilegal ya es otra cuestión. Por lo tanto, no se ha crecido tanto como se está diciendo. No hay tal burbuja inmobiliaria. No todo el mundo entiende de esto. O sea, la agricultura ya no es la agricultura de hace 50 años donde siempre iba el paleto del pueblo y además se le trataba mal y tal. Hoy en día la agricultura tienes que tener unos conocimientos mínimos, no sabe cualquiera, se maneja muchísimo la tecnología, la informática, tienes que llevar unos controles brutales, la innovación, o sea, yo no sirve cualquier cosa y sirve cualquiera. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar a la agricultura que estamos haciendo hoy en día como se merece. ¿Que puede haber algo de burbuja? Ha podido haber, pero muy poquita cosa. Y al final la burbuja se regula automáticamente. Y le digo por qué. Porque en el momento en el cual tú produces un poquito más de lo que tienes que producir, los mercados se vienen abajo y los precios se caen. Con lo cual se autorregula, por lo menos en hortalizas se regula con muchísima facilidad. Entonces yo creo que no es un problema de burbuja, es más
querer buscar una salida por ahí con el tema de la burbuja, que creo que realmente hay. ¿Y dentro del sector hay gente que lo hace muy muy bien y gente que lo hace bastante mal y está eso ahí empañando un poco la imagen? ¿Puede ser? Vamos a ver, que como falta también un poco más de control en ese sentido, porque es verdad que conocemos a muchos agricultores y nosotros mismos los medios de comunicación hacemos reportajes de los milagros que se hacen con el agua en nuestra agricultura. Pero también se oyen muchos desmanes, no sé si es que se oyen más lo negativo que lo positivo o que también habría que dar alguna colleja para que todo se normalice y que los que lo están haciendo bien no se vean arrastrados por lo que a lo mejor lo están teniendo prácticas que no son las correctas, ¿no? Las que nos estás explicando. A ver los hilos. A ver los hilos. A ver los hilos, ¿no? Pero no son la mayoría, afortunadamente, ¿no? Yo creo que... Y además nunca van a ser la empresa familiar, nunca va a ser la empresa pequeña que está vinculada al territorio, o sea... Yo me gusta mucho hacer hincapié en este tema, porque al final un agricultor que tiene 8 hectáreas en el Mar Menor y que trabaja él y sus hijos y luego tiene 10 trabajadores o 20 trabajadores todo el año, ese agricultor no puede permitirse el lujo de llevar unas prácticas incorrectas. Porque si está llevando unas prácticas incorrectas, primero, se está cargando su propio negocio, segundo, se está cargando el medio donde tiene que trabajar. O sea, para nosotros el mantenimiento del suelo, el cuidado del medio es importantísimo, si no, estamos acabando con nuestras posibilidades de negocio, ¿no? Y al final... Los agricultores somos empresarios, que al final tenemos un negocio y tenemos que comer, tenemos que tratar de darle comer a nuestras familias, ¿no? Por lo tanto, no es la generalidad. ¿Que hay alguno que lo puede estar haciendo mal? Yo estoy convencido de que sí, pero es algo residual por lo que comentaba hace un momento, que realmente hoy en día para poder exportar, y más del 80% se está exportando, o tienes unos protocolos de calidad y tienes una forma de funcionar determinada, o simplemente es que el mercado no te rechaza directamente, ¿no? Y el mercado interior también se ha vuelto muy exigente. Hoy en día cualquier supermercado de España es tan exigente como puede ser Salisbury en Reino Unido o Rimi en Finlandia. O sea, son realmente muy exigentes a la hora de poner los productos, de la calidad, de las analíticas de productos y tal. Entonces yo creo que puede ser algo muy residual. Lo que pasa es que es verdad que siempre en la vida siempre suena mucho lo malo y muy poco lo bueno. Lo bueno se da por hecho, lo malo suena mucho. Sí, finalmente el jueves se aprueban esas enmiendas en la ley integral del Mar Menor. ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Qué tiene pensado hacer el sector? Vamos a ver, nosotros tenemos que seguir trabajando. Nosotros estamos reivindicando desde el primer día que esta no es la solución, ni la ley, ni las enmiendas, y que lo que hace falta realmente es sentarse y trabajar en una ley integral del Mar Menor, donde se contemple todo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer a partir del día siguiente y el día antes? Es seguir presionando a los políticos, seguir trabajando con ellos, ponernos a su disposición para que se empiece a trabajar en esa ley. Es que la única salida honesta y honorable que tiene realmente el Mar Menor es que realmente se afronte con responsabilidad y con seriedad los problemas que tiene. Si lo que queremos cada uno es quedar bien ante la sociedad o quedar bien ante un colectivo social determinado, pues podemos hacer cada uno lo que nos dé la gana, pero no vamos a solucionar el problema. El problema se soluciona cuando las cosas se afrontan con responsabilidad y sobre todo con un carácter integral. Y sabemos que aquí esto no es un problema único y exclusivamente de la agricultura. Quien transmita eso y aquella persona que es ciudadano que quiera creerse eso, que se lo crea. Pero no va a haber entonces el Mar Menor recuperado. Hay que afrontar todo en un contexto muy general y muy integral. Bueno, hay que afrontar de forma integral el problema del Mar Menor y también el problema del agua, que se lleva ya muchos más años en la región de Murcia. El año hidrológico que se cerró fue un año bastante dramático. El que se abrió hace pocos meses tampoco tenía mejores perspectivas. Sí que es verdad que con las lluvias del pasado fin de semana han sido lluvias beneficiosas, pero el sector sigue teniendo el mismo problema y al final nos encontramos en la misma situación. El campo tiene muy poca agua, el grifo del Tajo está cerrado y las soluciones siguen sin llegar. Sí, vamos, esto sí que es una amenaza brutal la que tenemos los agricultores en la región de Murcia, ¿no? Yo creo que ningún empresario de ningún sector se plantearía seguir invirtiendo con una incertidumbre tan grande. Los agricultores tenemos esa costumbre y yo creo que es un poco ese sentimiento de vinculación a la tierra y al pueblo y al espacio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que eso nos hace seguir trabajando en esa línea. Pero es realmente muy, muy preocupante. Son muchísimos años ya sin realmente, sin que se dé ninguna solución. Aquí en política hídrica, desde que se hizo el trasvase, se puso en funcionamiento el trasvase, se ha hecho un plan de avenidas, que en su momento se hizo, fueron las inversiones que se hicieron cuando se hizo los famosos pantanos de avenidas de la zona de Cieza, en la zona alta el de los Rodeos, se recreció uno en la zona de Lorca, que fue muy importante porque aquel evitó las avenidas y además también tuvo la posibilidad de retener algo de agua. Se hicieron los pozos de sequía y las desaladoras, pero nunca más se hizo. Ni los pozos de sequía, ni las desaladoras,
Los pozos de sequía digo porque los pozos de sequía tienen un fundamento, y es que cuando llega un momento como este se pongan en funcionamiento y ni siquiera ahora mismo están puestos en funcionamiento cuando realmente debieran de estar. Ni las desaladoras son la solución definitiva, ni tampoco las presas que existen de contención. Por lo tanto, yo creo que hay un déficit importantísimo en los distintos gobiernos que han habido en este país a la hora de afrontar un problema tan importante como este. Y desde luego nosotros como UPA no renunciamos a que en España exista una política integral del agua. No, vamos a ver, nadie puede entender que un país como el nuestro esté estructurado a nivel de comunicaciones por tren, unos mejores y otros peores, que puede estar estructurado a nivel de carreteras, de autovías, que puede estar estructurado a nivel energético, cuando estamos hablando de tuberías de gas o tuberías de petróleo, o podemos estar hablando de instalación eléctrica, o sea, que estemos estructurados a todos esos niveles, temas que son fundamentales y estratégicos, y que el agua, que es un tema estratégico y además hay un filósofo que decía que las grandes guerras del siglo XXI iban a ser por el agua, no por el petróleo, realmente no estemos estructurados. Nosotros como UPA, ¿qué es lo que defendemos? Defendemos que primero, para poder solucionar el problema del agua en la región y en el Levante, hay que hablar del problema del agua en España. O sea, jamás en la vida, siendo quienes somos y pintando lo que pintamos dentro del país, lo digo con todo el cariño del mundo y me siento muy orgulloso de ser murciano, vamos a solucionar el problema si no somos capaces de que nuestro problema se forme parte de un problema mayor. Y de hecho ese problema mayor existe, o sea, el problema del agua no es un problema exclusivo de la zona del Segura, de la zona de Murcia. Yo le iba a decir que si fuera en ese sentido, ahora mismo zonas tradicionalmente con superávit de agua, por ejemplo, como Valladolid, se han visto sin agua. O sea, quizás sería este el momento, cuando hemos pasado por una sequía y hemos visto que hay otras zonas en España que han sufrido esa escasez hídrica. Claro, lo que pasa es que entonces el Ministerio se enfoca en que hay que darle solución a aquellos y nosotros ya, como estamos tan cansados de ahí, ya ni nos dan ni caso. Yo estoy hablando, fíjate, de lo que es la agricultura del regadío, porque ahora mismo la sequía que ha habido en Castilla y León es una sequía muy puntual, muy coyuntural, que además ha acabado ya. Los pantanos de aquella zona han recuperado bastante, está nevando muchísimo en la cordillera cantábrica y en toda la cordillera pirenaica también, con lo cual se está recuperando los picos de Europa, está recuperando totalmente aquella zona ya de los pantanos. El pantano de Riaño, que hace muy poquitos meses estaba prácticamente seco, hoy en día tira agua ya, está lleno totalmente, y además posiblemente tengamos ahora mismo entre 2 y 2,5 metros de nieve en la zona de arriba, con lo cual no hay problema, si sigue lloviendo por allí. Tenemos también este año la tendencia de que todas las tormentas y todas las lluvias están entrando del oeste, por lo tanto aquella zona coge muchísima agua. Y ahí han tenido una sequía puntual, que es verdad que los cambios climáticos van viniendo y que los cultivos de secano cada vez van a sufrir más. ¿Por qué? Porque los ciclos se agravan, porque donde tiene que, por ejemplo, las lluvias en diciembre o en enero nunca vienen con truenos y con tormentas, este año han venido así. El cambio climático está ahí. Pero no es menos cierto que donde realmente hay un déficit importante de agua no es la zona de Castilla y León, es la zona del Levante español, es parte de Castilla-La Mancha, es parte de Aragón y parte de Andalucía. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que hay que hacer un análisis en profundidad de esos planes de cuenca, de cuáles son las necesidades y hacer un plan hidrológico nacional, que es el que tiene que contemplarlo, que además la propia ley de aguas establece que cuando llegan los procesos de planificación, los periodos de planificación, primero se elaboran los planes de cuenca y una vez que se han elaborado los planes de cuenca, estos se elevan al Ministerio para que éste lleve a cabo, es obligatorio hacer un plan hidrológico nacional. Llevamos ya más de 11 años sin un plan hidrológico nacional. Y entendemos que todo lo que no sea afrontar el problema con un problema global, o sea, mientras que nosotros nos peleemos con los castellanos manchegos, no vamos a solucionar el problema. Porque estamos creando un enfrentamiento que además es fácilmente utilizable por los grupos políticos. Por unos y otros, ¿no? Por unos y otros, y al final esto no nos va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo decía antes, cuando estábamos un poco en la sobremesa, comentaba algo que yo creo que es importante. Yo recuerdo en la época del terrorismo, cuando el terrorismo de ETA tan fuerte en España, donde realmente se utilizó el terrorismo, cuando mandaba el PP lo utilizaba, Alianza Popular en aquel momento, lo utilizaba el Partido Socialista, y cuando estaba mandando el Partido Socialista lo utilizaba entonces Alianza Popular o después el PP. Y seguían habiendo muertos. Hasta que hubo un momento en el cual yo creo que el pacto antiterrorista que se elaboró en su momento por los dos grandes partidos políticos, y en este caso si tiene que ser de 2, tendrá que ser de 4 o de 6, y se elaboró un plan donde lo que se dijo, no vamos a hablar más de este tema, no se habla, se actúa. Y gobierno que entra simplemente sigue la hoja de ruta y va actuando. Afortunadamente, y gracias a Dios, hemos conseguido acabar con el terrorismo en España, ese tipo de terrorismo, afortunadamente. Y yo creo que esto tiene que ser igual, o sea, tiene que haber un consenso a nivel nacional de las grandes fuerzas políticas que tomen este tema como una auténtica responsabilidad, porque al final los murcianos no queremos que dejen sin agua a Aragón. O sea, yo hablo con mis compañeros de Aragón, nosotros hemos sido capaces desde UPA de consensuar un documento a nivel nacional, en UPA federal, de toda España, de consenso sobre el problema del agua. No tenemos ningún problema entre nosotros. ¿Por qué? Porque Aragón el problema que tiene, el Ebro el problema que tiene es que le falta capacidad de almacenamiento, le faltan pantanos.
El Ebro es un río que por Zaragoza hay épocas del año que baja seco, con muy poquita agua, lo puedes cruzar andando, y luego épocas posteriores, cuando viene el de hielo de las nieves, donde baja inundando y rompiendo. Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que pagan el mismo año ayudas por sequía y ayudas por inundación. Y eso es falta de regulación. Ahora, ¿tiene que venir el trasvase del Ebro donde querían traérselo? No, sinceramente no. Yo creo que eso hay que hablar con claridad también, decir lo que pasó. El plan hidrológico en aquel momento, lo que era el trasvase del Ebro, quedó derogado en su momento por una decisión de Zapatero, pero que estaba muerto, liquidado en aquel momento, porque el informe de impacto ambiental que tenía que traer los fondos para poder realizarlo estaba denegado porque generaba un problema en el delta del Ebro. Y al final, ¿de dónde tenemos que traer el agua del Ebro? Habrá que regular la cabecera del Ebro y habrá que aplicar sentido común. Ebro medio, cabecera del Tajo, si tenemos el trasvase hecho ya. Duero, cabecera del Tajo. Tajo medio, si se puede traer también, que estamos mandando a Portugal mucha agua, trasvase del Tajo. Si tenemos una red ya que tenemos hecha, o al Júcar, que también podemos conectarlo directamente. O sea, tenemos posibilidades de poder hacerlo desde la zona interna con un equilibrio. ¿Y cuándo hay que trasvasar? Porque yo me llama mucho la atención cuando dice la gente, fíjate el agua que se está yendo al Mar Menor y ahora podemos traer... No, no te la podrías traer. O tienes que hacer una parada, como decimos en el campo, tan grande como el río. No, no. ¿Cuándo te la tienes que traer? Te la tienes que traer cuando baja con tranquilidad. ¿Para eso qué necesitas? Reequilibrar. Reequilibrar las cuencas. ¿Cómo se reequilibran? Teniendo capacidad de almacenamiento. Y hay que reutilizar. Por tanto, nosotros no renunciamos a que se reestructure el país y que exista realmente una política hídrica nacional donde realmente se puedan aplicar ese tipo de medidas correctoras. Y hay que implementar la desalación y abaratarla, porque es otra medida más que tenemos ahí que es positiva también y que en este momento no podríamos estar ni bebiendo agua en nuestras casas ni regando buenos cultivos si no tuviéramos la desalación. El problema de la desalación, que es cara. Hay que abaratarlo. Hay fórmulas para abaratarlo y se está haciendo ya. Y de hecho, en ese tema podemos aprender un poquito de Israel, que nos está quitando mercados con agua muy barata de desalación y nosotros los estamos perdiendo frente a ellos, quejándonos con el tema. Y hay que reutilizar. Pero además esta cultura de reutilización no solamente la tenemos que tener los murcianos, o sea, igual que el tema de la utilización del agua, el tema de la optimización del agua, lo que nosotros estamos haciendo, si nosotros hacemos milagritos con el agua, si nosotros estamos siendo capaces de sacar con 4.500 metros cúbicos por hectárea y año frutales, eso no lo hacen en ningún sitio. Y nosotros hemos sido capaces de llegar hasta ese punto de riego deficitario y de aprovechar el regadío para poder sacar cultivos. Pues eso tendrán que empezar a plantear eso que tienen que hacer en el resto del país también. Establecer un mínimo, o sea, un máximo, perdón, de agua por hectárea, y tendrá que haber una política hídrica que regule todo el país. Y no que cada confederación y cada espacio polule a sus anchas, tomando sus propias políticas, sus propias decisiones. Esto es ni más ni menos que yo creo que es falta de voluntad. De voluntad y de compromiso. Y de compromiso político. Y yo creo que no nos podemos permitir el lujo. No nos sirve tampoco el mensaje que se está lanzando, que es cierto que la propia Unión Europea ahora mismo es antitrasvasista. ¿Por qué? Porque supuestamente genera desequilibrios medioambientales. Pues habrá que explicarle a Bruselas que eso puede ser muy factible en Holanda o en Alemania, o posiblemente en el Ródano francés, que además tiene un montón de trasvases hechos, dicho sea de paso, un montón en toda Europa. Pero que en España, si no tenemos eso, si no tenemos trasvase, si no tenemos la posibilidad de reequilibrar, o sea, cuando hagas un trasvase no puede ser para desequilibrar otra zona. Tiene que hacerse con un principio medioambiental de mantenimiento y sostenibilidad de todo el territorio. Pero una vez que tengamos ese equilibrio, si no se hace, pues el desierto pasará para arriba, de Sevilla para arriba, y en su momento llegará hasta la Junquera. Y eso es una política medioambiental. Mantener cultivos, mantener actividad, fijar la población y el cultivo en zonas donde son susceptibles de ser desérticas con los años, es una de las mejores políticas medioambientales que puede hacer Europa. Para eso tenemos que tener políticos que nos entiendan y que sean capaces de transmitirlo. Estamos llegando ya casi al final. Y a lo mejor esta por ser la última, a lo mejor es la más complicada. Si aproximadamente dentro de un año le volvemos a invitar, se vuelve a sentar en este plató y le volvemos a preguntar por la laguna salada, por el Mar Menor y por el agua, ¿usted cree que habremos mejorado algo? Yo espero que sí. Sinceramente, yo espero que sí, porque si no sería muy complicado. O sea, vamos a ver, a los primeros que les interesa que el tema de la laguna, se acabe de hablar de la laguna y se pongan soluciones, es los agricultores. Yo lo decía antes. Hay una cultura medioambiental detrás del producto. Hoy en día el consumidor no consume un melocotón, una nectarina o una cebolla o una lechuga. Detrás del producto hay una cultura. Quieren saber que estás cumpliendo. O sea, hay una serie de protocolos de política social, de política de responsabilidad social compartida que se llama. Hay una serie de políticas medioambientales. Hay una serie de culturas que el consumidor quiere que eso esté detrás del producto. Y tener una espada de Damocles como la que estamos teniendo en este momento, donde se esté hablando mal de la agricultura, yo tengo que decir
que con una parte de culpa, pero no con toda, y de realmente que se estén cebando como se están cebando, eso nos perjudica muchísimo. Por lo tanto, los primeros interesados en que este tema se empiecen a poner medidas y a solucionarse y a hacer lo que tengamos que hacer somos nosotros. Esperemos que dentro de un año no estemos como estamos. Y en el tema del agua, es complicadísimo que dentro de un año se haya dado una solución al tema. Pero yo creo que sería muy importante que se hubiesen dado pasos importantes como puede ser ese pacto del agua a nivel nacional, pero un pacto del agua no para quedar bien con la sociedad, sino para ponerse a trabajar y que se empiecen a tomar medidas y a sembrar, de alguna manera poner los mimbres de lo que tiene que ser la política del agua en este país en los próximos 50 años. De lo contrario, gran parte, y de verdad no lo decimos para ser alarmistas, gran parte de la agricultura y de la economía de esta región desaparece. Pues esperemos que en este año que hace poquito que ha empezado se lleguen a dar esos pasos y lleguen poco a poco las soluciones. Le volveremos a invitar y se le volveremos a plantear, a ver si... Antonio Moreno, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, ha sido un placer. Ha sido un placer. Chicas, nos vemos la próxima semana y a ustedes también les esperamos. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.